Alfredo Crespo Alcázar es licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Máster oficial en Análisis y Prevención del Terrorismo por la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Es profesor de máster universitario en Relaciones Internacionales, Universidad Antonio de Nebrija. Vicepresidente segundo de ADIR. La Asociación Española de Diplomados en Seguridad y Defensa. Si no, tiene un poquito más fuerte. Perdón, la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Que ayer había un compañero mío aquí de alumno. Esta es una asociación de diplomados españoles en seguridad y defensa. Es autor de la obra Carmen. Cameron. La obra es Cameron tras la senda de Churchill y Thatcher. Muy bien. Y luego también es un hombre muy importante como persona, le conocemos hace años de aquí. Y entonces, este señor suele, cuando llega el momento de los temas de investigación, pues bastante duro, os lo digo, por la tesis que os queda. No vas a ser duro. No, pero al final hay buenos resultados, ¿eh? Siempre que he dirigido defensas he ido bien la cosa. Os estoy chupando un foco. Soy puntilloso, pero no duro, no, muchísimo menos, pero soy puntilloso. Puntilloso tampoco. Bueno, pues tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, monseñor, por la presentación. A Óscar González por la invitación a formar parte del claustro de profesores de la SE, a Juan José Delgado, por supuesto, y a doctor Juan Solachi, que es uno de nosotros, pero que le agradezco la invitación. Bueno, como hace 2 años, el tema del que voy a tratar es que es un tema de máxima actualidad, pero al mismo tiempo que es de máxima actualidad, de máxima volatilidad. Quiero decir que lo que digamos hoy, a lo mejor cuando salgamos de clase, ha cambiado absolutamente todo. Es el Brexit. La relación del Reino Unido con la Unión Europea. He titulado la conferencia La cuestión europea, que es una forma en la que en el Reino Unido los politólogos, los escritores, los periodistas se refieren para hablar de cómo es la relación de su país con Europa. La cuestión europea en el Reino Unido pre y post-Brexit, es decir, antes del Brexit y en el post-Brexit, que es lo que estamos viviendo ahora, que realmente tampoco hay mucho... Tampoco se han dado grandes palos, sino que ha habido grandes controversias, sobre todo a nivel de Reino, a nivel británico. Y esta conferencia se puede hilvanar en torno a 3 grandes palabras: transversalidad, como vamos a ver, división y enfrentamientos. 3 palabras que parece que no, pero que conforme desarrollemos esta charla van a ver ustedes que son sinónimos. Bueno, antes de empezar la intervención, sí que me gustaría que les quedaran una serie de ideas fuerza de lo que ha sido la relación del Reino Unido con la Unión Europea y de lo que puede seguir siendo una vez que está ahí afuera. Bueno, en Reino Unido, más que en cualquier otro país, de los que son miembros de la Unión Europea, el debate ha sido permanente. Es decir, ha habido una relación, para simplificarlo un poco, de amor-odio hacia Europa. Vamos a poner un ejemplo más claro para que lo veamos. Igual que han visto ustedes que en el Reino Unido ha habido un sector importante que cuestionó esa membresía en el proyecto europeo y que al final acabó ganando el referéndum el 23 de junio, en países como España esa situación de duda hacia el proyecto europeo no se da. Se puede hacer una crítica mayor o menor, pero nadie se cuestiona que España forme parte de la Unión Europea. Vamos a ver que esto obedece también a la propia tradición o a la propia historia de esos países en cuestión. Es una idea fundamental. En el Reino Unido el debate ha sido algo permanente y ya digo, lo sigue siendo. Ese debate ha afectado a los 2 grandes partidos políticos que han gobernado el Reino Unido desde 1945, a los laboristas y al Partido Conservador. En menor medida, a los liberales. Los liberales fueron un partido histórico del siglo XIX, a principios del siglo XX, también con David Lloyd George, pero a partir del final de la Primera Guerra Mundial fue cediendo su lugar en el bipartidismo británico a los laboristas. Pero estos liberales, que como ustedes saben, estuvieron en un gobierno de coalición con David Cameron en 2010 y que tenían la figura de Bill Clegg, que era famoso por otras cosas porque estaba casado con una española de Valladolid. Este Partido Liberal, que es el tercer gran partido en la política británica a partir de 1945, es un partido pro-Unión Europea, es un partido eurófilo. Sin embargo, no ha accedido a posiciones de gobierno, con lo cual ese mensaje que siempre puede tener, ese mensaje eurófilo, que siempre puede tener más fuerza si se pronuncia desde una instancia gubernamental, pues no ha sido así.
Bueno, en función de estos debates que ha habido entre laboristas y conservadores, se han producido alianzas de lo más extrañas, o posiciones similares de lo más extrañas que podamos ver. Por ejemplo, actualmente se está viendo una relación fluida entre dos ex primeros ministros, John Major del Partido Conservador y Tony Blair. Son dos políticos que, cuando tuvo lugar el referendo del Brexit, apostaron por que el Reino Unido continuase en la Unión Europea. Hoy tienen un mensaje que es diametralmente contrario al del gobierno de Theresa May. Pero, sin embargo, tiempo atrás hemos visto relaciones o posiciones similares entre Michael Foot, líder del Partido Laborista de 1979 al 83, que representaba a la extrema izquierda laborista, con Enoch Powell, ex miembro del Partido Conservador, que representa a una derecha británica nacionalista, que ambos pedían la retirada del Reino Unido de la entonces Comunidad Económica Europea. ¿Con esto qué quiero decir? Que las posiciones a favor o en contra del Brexit no se pueden asimilar a un partido en concreto. Sí que en estos momentos estamos viendo como la mayor contundencia verbal o la mayor oposición se observan entre los conservadores, pero siempre ha sido una cuestión que ha permeado entre los dos grandes partidos políticos. Bueno, con respecto a la etapa del Reino Unido como miembro de la Comunidad Económica Europea, creo que también se quede, y de la Unión Europea, que se quede con una idea. Desde que formó parte de ella en 1973, el Reino Unido vio la Comunidad Unión Europea, pues Comunidad Económica Europea, más como un mercado único, como un mercado único. Siempre fue partidaria a los avances que eliminaran todo tipo de obstáculos al libre comercio dentro de los socios del proyecto europeo, y sin embargo siempre fue refractaria al proyecto político, a la unión política. Ahí sí siempre mostraron bastantes trabas. Relacionado con esto, en el pensamiento político británico sí que es común entre los dos grandes partidos políticos un cierto escepticismo hacia las instituciones supranacionales. Dicho con otras palabras, ellos creen en la soberanía nacional británica y consideran que cualquier institución que desde fuera les da algún tipo de orden o de ley les produce cierto resquemor. Lo vamos a ver con motivo del referendo del Brexit. Y en relación con esto, si ellos apuestan por esa soberanía británica, esa soberanía nacional británica, un poco en términos decimonónicos, propios más de la Inglaterra victoriana que del siglo XXI, les lleva a defender a rajatabla el intergubernamentalismo como herramienta principal para encarar las relaciones internacionales. Esto lo estamos viendo ahora, especialmente en el gabinete de Theresa May, no tanto con la primera ministra, que yo creo que se está dejando un poco arrastrar por los acontecimientos, y sí por tres miembros fundamentales de su gobierno, Liam Fox, Boris Johnson y David Davis. Esos son tres análisis del intergubernamentalismo. Pero ya digo, este intergubernamentalismo también se pudo ver tiempo atrás con Tony Blair y se pudo ver tiempo atrás con Margaret Thatcher como dos de los grandes referentes de la política británica de la segunda parte del siglo. Bueno, he estructurado la conferencia, bueno, para hacer un pequeño recorrido histórico de cómo ha sido esa relación del Reino Unido con la Unión Europea, que, como he comentado, ha sido una relación de debate permanente, una relación que en muchos casos ha sido tóxica para los partidos políticos, para mostrar que desde el principio, desde que surge ese proyecto de integración europea al término de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido puso una distancia entre ese proyecto y ellos. O sea, nunca no formó parte en un primer momento de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, aduciendo una serie de razones que después han formado parte del corpus británico. Quiero decir que mientras los 6 miembros integrantes de la primitiva CECA vieron la integración europea con buenos ojos, el Reino Unido se reservó la posibilidad de formar parte de ella. Prefirió utilizar uno de los lemas o una de las características que mejor define la política exterior británica: wait and see, esperar y ver. Esperar cómo se desarrolla ese proyecto europeo y ya vemos si nos incorporamos o no. Bueno, bajo esta premisa general estaba acompañada de un buen número de razones. Vamos a ver por qué el gobierno de Clement Attlee, que fue el primero de ellos y el que primero pudo incorporarse al proyecto europeo, decide que... Bueno, Clement Attlee es un personaje peculiar, es del Partido Laborista. Y fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Él gobierna de 1945 a 1951. Cuando, si ustedes han visto la película que creo que ha sido bastante oscarizada, sobre Churchill es el gran héroe de guerra en el Reino Unido, es el que lidera el esfuerzo de los aliados, y bueno, es un personaje referente. Sin embargo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y tiene lugar seguidamente elecciones en el Reino Unido, no las gana el Partido Conservador, cuyo candidato era Winston Churchill, el héroe de guerra y el héroe venerable dentro del país y fuera del país. La gana el Partido Laborista, y por una ventaja bastante considerable. Ese gobierno laborista estaba encabezado por Clement Attlee.
Durante ese tiempo que Churchill fue primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de gobierno de coalición nacional dominado por el Partido Conservador, pero en el cual tomaron parte algunos laboristas importantes, entre ellos Clement Attlee. Entonces, en esa estancia, en ese gobierno de coalición de concentración, sí que los laboristas lanzaron ciertas ideas más de política doméstica que de política exterior, que el público británico las captó y que luego les hizo dar su confianza en las elecciones. Una de ellas, o unas de ellas, tenían que ver con lo que hoy conocemos como el estado de bienestar. Los laboristas eran partidarios de otorgar un rol al Estado más importante que el que había tenido hasta esa fecha, que era implementar una serie de políticas destinadas a mejorar la vivienda, destinadas a mejorar la educación, destinadas a mejorar la sanidad. Y esto, que puede parecer una afirmación retórica por parte de un partido político, sí que tenía su razón de ser en un contexto bélico como el de la Segunda Guerra Mundial. Con esto lo que quiero decir es que el público británico entendió que para ese nuevo escenario de posguerra, quizás el partido que mejor podía satisfacer los intereses de la ciudadanía británica eran los laboristas. Un laborismo, ya digo, representado por Clement Attlee y por su ministro de Exteriores, Ernest Bevin, que representaría, digamos, un ala derecha del laborismo, porque el laborismo, evidentemente, como partido de izquierdas, tenía una izquierda no muy minoritaria, pero existente, que coqueteaba con la izquierda europea, con el comunismo. En este caso, el caso de Clement Attlee y su ministro de Exteriores, no. Era, digamos, entre comillas, pongan todas las comillas que ustedes quieran, una derecha laborista. Bueno, gana Clement Attlee las elecciones. Ellos ya tienen en mente, una vez que gobiernan, lanzar ese proyecto de Estado de Bienestar británico, y cuando se les ofrece formar parte de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ellos creen que, bueno, la creación de una alta autoridad, como era la que iba a gobernar el carbón y el acero, que se entrometiera en la política doméstica británica, era una cortapisa a esos deseos mayúsculos de establecer un gran estado de bienestar dentro del Reino Unido. Digamos que sería un obstáculo a la obra de política doméstica que ellos tenían en mente. Ellos, ya digo, vieron con mucha cautela esas organizaciones, y como digo, ellos dijeron que no se sumaban a la CECA. Sin embargo, ese mismo... Pues... ¿Sí? Perdóname, pero es que me tengo que marchar. Yo tengo un acto ahora a las 9:30, y es que, aunque tengo aquí el coche, pero me parece que tengo que ir fuera de Madrid. Muchas gracias, Alfredo, por tu presencia como siempre. Muchas gracias, Noel. Gracias a todos vosotros. Y bueno, pues que lo paséis bien. Buenas noches y perdonad mi marcha. No soy prescindible. Pues como les comentaba, aunque el Partido Conservador de Churchill está en la oposición, en esa misma oposición sí que tiene un protagonismo relevante a nivel de relaciones internacionales. Churchill toma parte del movimiento europeo y se decanta en ese periodo 1945-1950 partidario de la integración europea. La ve con buenos ojos, pero nunca acaba de decir que el Reino Unido forme parte de ese proyecto europeo, pero él valora positivamente esos esfuerzos y, al contrario, lleva a cabo una crítica furibunda hacia el gobierno laborista diciendo que están practicando un socialismo insular, que se están alejando de lo que está pasando en Europa. Entonces, bueno, cuando los conservadores vuelven a ganar o ganan en 1951 las elecciones, había desde los ámbitos de las instituciones, en este caso de la CECA, la creencia de que el Reino Unido podría integrarse. No lo hizo. No lo hizo, como ustedes saben, porque iba a entrar en 1973. Lo que hizo el gobierno laborista de Churchill del 51, conservador de Churchill del 51 al 55, es en el plano interior seguir con esas políticas que habían puesto en marcha los laboristas, destinadas a consolidar un estado de bienestar potente. Esta es una etapa de la historia crucial, en el sentido de que se asume ese credo del laborismo por parte del Partido Conservador, lo implementan a nivel de política doméstica, y es lo que se denomina el consenso de posguerra. Es decir, hay una etapa que va desde el 45 hasta el 73-74, en la cual se tiende a decir que las diferencias entre las políticas domésticas de laboristas y de conservadores eran mínimas. Ambos serían unos patrones de carácter socialdemócrata. Este consenso de posguerra quiebra en el año 74-75 con la crisis que sufren los estados de bienestar en esa época, y en el caso británico la crítica principal va a llegar, como vamos a ver más adelante, por parte del Partido Conservador, pero un Partido Conservador que ya no está dirigido
por ninguno de estos defensores del Consejo de Progreso, sino por Margaret Thatcher. Pero ya digo, en la época de Churchill el objetivo era implementar, y sí hay un continuismo con esas políticas. Y en el plano internacional sí que dan un paso adelante los conservadores, firman un tratado de asociación, de relación, por decirlo de alguna manera, con la CECA, pero nunca no se van a incorporar a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. ¿Por qué obran así estos conservadores, que sí que tienen, este gobierno conservador, que sí que tiene una política exterior, digamos, más desarrollada que puede tener el laborismo del 45 al 51? Bueno, interpretan la comunidad, la CECA y posteriormente la Comunidad Económica Europea como una forma de seguridad en Europa frente a cualquier intento de revanchismo por parte de Alemania. Se creía que, bueno, creando un mercado común, una comunidad europea en la que Alemania tuviera un peso importante, se le quitaba cualquier tipo de ganas de poder llevar a cabo esa política revanchista que sí que llevó a cabo a partir de 1918 con el término de la Primera Guerra Mundial. Bueno, junto a ello, se aduce también que Reino Unido ha sido una de las grandes potencias vencedoras de la guerra, no solo porque utilicen los tratados de paz, sino porque no conoció la experiencia fascista durante el periodo bélico, tampoco fue tomada por Hitler en ningún momento, y sobre todo argumentan un dato fundamental, un dato que puede parecer retórico, pero que hoy en día lo están utilizando los defensores del Brexit en cada una de sus intervenciones. Y es que el Reino Unido ya conocía la democracia antes de que se crearan las instituciones europeas, mientras que en el continente las experiencias democráticas habían sido más bien fallidas. La democracia británica era de abolengo, no así las del continente. Ellos dicen que Reino Unido es la cuna de la democracia. Y junto a eso, bueno, Churchill sobre todo otorga un papel bastante grandilocuente a Reino Unido en esta época y que, bueno, estamos ubicados en una posición geoestratégica fundamental, pero es que al mismo tiempo tenemos un gran imperio, que es la Commonwealth, y tenemos unas relaciones privilegiadas, la denominada Special Relationship, con Estados Unidos. Todo eso hace que Europa sea una parte importante de nuestra política exterior, pero no tanto como para poder formar parte de ese proyecto europeo. Bueno, esta es una idea que se mantiene durante la década de los 50. De hecho, cuando tiene lugar la conferencia de Messina, en la cual el proyecto europeo se relanza y se crea el mercado común, los británicos, una vez más, son invitados a tomar parte en ella y rechazan unirse, en este caso con el gobierno de Anthony Eden. En contraposición al mercado común, ellos crearon la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA que he señalado ahí, que no tiene ningún tipo de patrón supranacional, sino que se dedica exclusivamente al libre comercio y al libre comercio de productos industriales, básicamente. Es decir, la agricultura, que ha sido siempre el gran caballo de batalla de los británicos cuando han formado parte de la Unión Europea, está descartada en la EFTA. Pero al mismo tiempo que estamos en la década de los 50, que es una década de gobiernos conservadores que se extienden desde el 51 hasta el 64, y donde el primer ministro Harold Macmillan, que es el que supera, que acabo de citar, a Eden, lanza la frase de que nunca hemos vivido mejor en Reino Unido y en un nivel de bienestar elevado, también se están produciendo otra serie de cambios importantes. En primer lugar, en el escenario internacional se produce el proceso de descolonización. Reino Unido se ve equipado de buena parte de su imperio, con lo cual esa gran potencia de la que nos hablaba Winston Churchill ya es un poquitín menos. La economía británica y la de los países de la EFTA crece a menor nivel que lo que estaba sucediendo entre los países miembros del mercado común. Junto a eso tiene lugar un acontecimiento de política internacional, que es la crisis de Suez, que enfrenta a Francia y a Reino Unido frente a Egipto, en la cual Estados Unidos no se entromete o no toma parte, prefiere mantener una postura equidistante con respecto a las pretensiones británicas. Todo esto va haciendo que los británicos, en su forma de entender las cosas, sobre todo el gobierno de Harold Macmillan, perciban que tienen que cambiar de actitud hacia Europa, hacia la Comunidad Económica Europea. Han visto lo que les he comentado antes, que el mercado común lleva un tiempo funcionando y que está funcionando bastante bien. Política de vuelta en sí. Les conviene unirse a ella. ¿Qué sucede? Que van a realizar dos tentativas. Una, el gobierno de Macmillan en el 63 y otra, el gobierno de Harold Wilson en 1967. En ambos casos van a fracasar. ¿Por qué? Básicamente por una razón de peso. El general de Gaulle vetó la entrada de los británicos en Europa, los consideraba el caballo de Troya de Estados Unidos en la Comunidad Europea. Junto a eso también había una serie de razones importantes, y es que decía que, bueno, que la economía británica no estaba a la altura de la economía de los países miembros del mercado común, y que cómo entendían los británicos el tema de la soberanía podía chocar a cómo se entendía dentro de la comunidad. Bueno, pues ahí tenemos el primer viraje de los británicos. Con la petición de entrada de Harold Macmillan,
gobierno conservador, y la petición de entrada de Harold Wilson. Esto es otro aspecto fundamental. Aunque ambos gobiernos deciden entrar, siempre hay una disidencia dentro de los partidos que rechazan formar parte del proyecto europeo. La primera petición de entrada, la de Harold Macmillan, no contó con el apoyo del Partido Laborista, dirigido por Hugh Gaskell. Hugh Gaskell siempre se dice que es el antecedente ideológico a Tony Blair, es decir, es un político de la derecha laborista, pero no apoyó la petición de entrada de Macmillan. La razón principal que adujo es que, formando parte de la Comunidad Económica Europea, se dejaba en un lugar muy secundario y muy inferior a los socios o a los aliados británicos de la Commonwealth. Es decir, la Commonwealth como razón de peso principal en el discurso laborista para oponerse. Posteriormente, cuando tiene lugar la segunda petición de entrada, en este caso liderada por el gobierno de Harold Wilson en 1967, los conservadores liderados por Edward Heath sí que apoyan la petición de entrada. Sin embargo, dentro del laborismo hay una izquierda laborista muy contundente, que hoy en día también se sigue observando, que rechaza formar parte de la Comunidad Económica Europea y lo hace por una razón, digamos, cultural. Cree que las comunidades económicas europeas son, al haber sido cristianas, al haber tenido un peso importante en los partidos democristianos, por ejemplo, en Adenauer, en Alemania, de Gasperi en Italia, les produce cierto rechazo. Y en segundo lugar, la interpretan la Comunidad Económica Europea y el mercado común como un club de capitalistas que va contra las ideas del laborismo. Y ahí, ya digo, el laborismo tenía un sector importante que rechazaba llevar a cabo esa petición de entrada. Como digo, esa petición de entrada se hizo con el apoyo del Partido Conservador y obtuvieron la misma respuesta que en el caso de Harold Macmillan. Es decir, que tenemos que esperar a 1973, en todas las razones, para que haya fallecido, o ya, bueno, no haya fallecido, ya no esté en la presidencia francesa de Gaulle, para que los británicos por fin consigan entrar en la Comunidad Económica Europea. Esa entrada se lleva a cabo bajo el gobierno conservador de Edward Heath. Para muchos, el político británico más eurófilo que ha existido en el Reino Unido. Conforme se desarrollaron los años, se convirtió en enemigo visceral de su sucesora, de Margaret Thatcher, un enfrentamiento que evita entre ambos. En estos momentos, fíjense cómo son las cosas. Estamos en el año 1973, el Partido Conservador Británico era considerado el Partido de Europa, el Partido Eurófilo. ¿Quién iba a decir a día en 2018? Pero en 1973 era así. Y de hecho, cuando se lleva a cabo la entrada en la Comunidad Económica Europea, el Partido Laborista, que estaba en la oposición, avisa: cuando ganemos las elecciones, vamos a renegociar los acuerdos de entrada que ha hecho Edward Heath y vamos a someterlos a referéndum. ¿No le recuerda esto a lo que hizo David Cameron? Muy parecido. Vamos a someter a negociar el estatus del Reino Unido en la comunidad y lo someteremos a referéndum. Hizo esta promesa por una razón fundamental. Al igual que Cameron, Harold Wilson pensaba que renegociando y sometiéndolo al referéndum, ese referéndum iba a poner fin, de una vez por todas, a la división que había dentro del laborismo hacia la Comunidad Económica Europea. Error. Como sucedió con Cameron, los referéndums, una cuestión de esta naturaleza, jamás la soluciona la convocatoria de un referéndum. Pero él hizo esa promesa, ganó las elecciones del 74, renegoció, consiguió un mejor acuerdo, no mucho mejor, de hecho, años luz de que consiguió Cameron cuando renegoció en 2015 y sometió a referéndum en 2016. Sometió a referéndum inmediatamente el acuerdo resultante, que tuvo lugar en junio de 1975, se produjo una victoria abrumadora de seguir formando parte de la Comunidad Económica Europea, y en esa victoria abrumadora tuvieron un rol fundamental de nuevo el Partido Conservador, que estaba en la oposición, y dentro del Partido Conservador la figura de Margaret Thatcher fue una de las que acaba de ser nombrada el líder del partido. Ella hizo una gira importante y defendió la membresía del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea. Los argumentos que dio Thatcher para defender esta cuestión es que la Comunidad Económica Europea fomentaba el libre comercio. Ella hizo una interpretación bastante subjetiva de las ideas de los padres fundadores de Monet, Schuman, que cuando crearon la comunidad estaban pensando en el libre comercio, sí, pero también había un componente social importante. Thatcher considera a la Comunidad Económica Europea una barrera frente al comunismo, y es una forma también de que el Reino Unido pueda influir en el mundo. Ya hemos comentado, las relaciones con Estados Unidos, no digo que estuviesen incluso un enfrentamiento, pero sí habían quedado deterioradas, ya digo, por el tema de Suez. El Reino Unido ya no tiene el imperio que tenía, con lo cual tiene que buscar otros focos, otros foros
en los cuales pues, influir. Como pueden ustedes ver, lo que he señalado en esa transparencia, los argumentos son básicamente los mismos que empleó Winston Churchill. Lo que pasa es que en el caso de Churchill lo hizo para no formar parte de la Comunidad Económica Europea, y en el caso de Margaret Thatcher lo hizo para avalar esa membresía. Margaret Thatcher al mismo tiempo promete que si ella llega a gobernar el Reino Unido será un buen socio, un buen socio europeo, y acusó al laborismo de llevar a cabo una política obstruccionista. Al laborismo, pero sobre todo es que Thatcher tendría que identificar al laborismo con una izquierda recalcitrante, una izquierda obsoleta, que en cierto modo sí que estaba infiltrada en ese gobierno laborista primero de Harold Wilson y después del 76 al 79 de James Callaghan. Bueno, se gana el referendo, y no solamente sucede eso, sino que durante la década del 75 al 79 hay un gobierno laborista y hay un descrédito absoluto del Reino Unido, no solo a nivel de la Comunidad Económica Europea por haber convocado el referendo, sino un descrédito en general. Al Reino Unido se le consideraba el enfermo de Europa. Está en una crisis económica galopante, paro, inflación, ya digo, el mote que tenía el enfermo de Europa, yo creo que lo explica bastante bien. Y en el año 79 tiene lugar la salida de la derrota laborista y la llegada al gobierno de Margaret Thatcher, que iba a estar durante 11 años. Bueno, Thatcher, las relaciones que mantuvo con la Comunidad Económica Europea fueron de amor y odio. Sí que fue un buen socio a la hora de alentar aquellas medidas que iban encaminadas a establecer el mercado único, pero sin embargo sí que utilizó mucho el bloqueo, por ejemplo, para solventar temas temas que afectaban única y exclusivamente al Reino Unido. El principal de todos ellos era la contribución al presupuesto comunitario, con la famosa frase de my money back, devolverme mi dinero. Thatcher tenía la teoría, y realmente era cierto, los números sí daban la razón, de que el Reino Unido aportaba más al presupuesto comunitario de lo que recibía, y que tenía que haber una contraprestación. Tenía que devolverle parte de ese dinero. Y hasta el Consejo de Fontainebleau en 1984 no se solventó el problema, y eso también impidió pues, que la Comunidad Económica Europea avanzase. Bueno, durante esta etapa de los años 80, lo que he señalado en esta transparencia sí que se van observando ciertas conductas que se van a manifestar después con más intensidad. Se van produciendo unos virajes. Los Tories, es decir, los conservadores, que hasta ese momento eran los pro-europeos, van mutando hacia posiciones más euroescépticas, que conforme nos adentremos en la década de los 90, más que euroescépticas van a ser notablemente eurofobas. Y los laboristas, que ya digo, habían convocado al referendo del 75, y en el 83, cuando se presentan a las elecciones contra Margaret Thatcher, su líder Michael Foot, representante de la extrema izquierda laborista, en su programa electoral pedían abiertamente la retirada de la Comunidad Económica Europea, es decir, era un partido abiertamente anti-europeo. Esa derrota ante Thatcher en el 83 hace que el laborismo inicie un proceso gradual, un proceso de refundación ideológica que culmina con la llegada de Tony Blair, pero es un proceso lento. Dentro de ese proceso lento y gradual, una de las partes donde se observó el cambio fue la actitud hacia Europa. Se va pasando de esa eurofobia, como muestra el manifiesto del 83, hacia la Comunidad Económica Europea, hacia una posición de aceptación del proyecto europeo. ¿Por qué tiene lugar este cambio dentro del laborismo? En primer lugar, pues la respuesta es obvia, por cuestiones prácticas, es la única forma de llegar al electorado, pero es que luego también en el propio proyecto europeo se van produciendo una serie de cambios importantes. El principal de ellos pues, tiene lugar a partir de 1985, y es que, aunque se busca el establecimiento de un mercado libre de fronteras, una libertad de movimientos, eso también va acompañado de una agenda social que beneficia a los derechos de los trabajadores importante, lo cual es del gusto del laborismo. Y de hecho, bueno, Jacques Delors estuvo en varios conferencias anuales de los sindicatos británicos alentándoles para que cambiaran su punto de vista, porque los sindicatos, te digo, en los años 70 eran contrarios al proyecto europeo. Una vez que en Europa esa política social cobra una entidad propia importante, los laboristas van a ir haciendo un giro gradual y de aceptación hacia el proyecto europeo. Todo lo contrario a Margaret Thatcher, que va a decir, bueno, dice, viene Delors aquí a hablar de política social, dice, me quiere introducir, he conseguido echar yo el socialismo de mi país, me lo va a introducir Europa. Entonces ahí empieza una mutación de posiciones, y conforme avanza el proyecto europeo y se tiende no solamente eso a un mercado único, a una política social importante, sino que se habla también de política de seguridad propia, de política exterior propia. Todos esos son temas
que Margaret Thatcher rechaza por completo. Y a partir de ahí sí que se produce un distanciamiento cada vez mayor del Partido Conservador con respecto al proyecto europeo. La primera parte de este distanciamiento lo podemos observar con motivo del Tratado de Maastricht. Acuérdense ustedes de la gran alegría que hubo en Europa en esos momentos con la Europa Unida. Bueno, pues hubo un país, Reino Unido, que consiguió una serie de exenciones, lo que se llamó la Europa a la carta para ellos, en temas de moneda y en el capítulo social. No firmó eso, se reservó la posibilidad de firmarlo más adelante. Eso se define como la Europa a la carta para los británicos, que sí que es un triunfo que tú lo puedes mostrar a tus compatriotas, pero te deja sin capacidad, o no te deja la misma capacidad de influencia en el proyecto europeo como podía tener otro país que hubiese aceptado todo el pastel comunitario. Ya digo, Europa a la carta y también política de igualdad en sí, porque no era un rechazo rotundo al euro y a la carta social. Dijo, ya lo firmamos más adelante. De hecho, la carta social la aceptó. El euro, como todos ustedes saben, no lo hizo. Bueno, durante esta etapa de los años 90 y del gobierno de Blair, ya digo, Blair fue un socio bastante constructivo de Europa, nunca dio unos pasos grandes que pudiesen comprometer lo que había sido la tradición del país. Por ejemplo, nunca llegó a convocar un referéndum sobre la Constitución Europea, no aceptó el euro, pero bueno, sí que mantuvo relaciones constructivas con Europa. Al margen de eso, es que Blair también tuvo una capacidad importante, y es que buena parte del discurso del Partido Conservador de los años de Thatcher, por ejemplo, la importancia de la OTAN, la importancia de la relación con Estados Unidos, la importancia del concepto de responsabilidad personal, los asumió como propios para el Partido Laborista. Hizo un giro brutal de lo que había sido la trayectoria de este partido. De hecho, cuando se habla de tercera vía, se suele hablar también de nuevo laborismo, que realmente era un laborismo nuevo, ya digo, un partido prácticamente nuevo. Habían eliminado una de las cláusulas de la creación del partido que decía que el objetivo era la socialización de los medios de producción, que es una cláusula, pues, tiene cierto toque, pónganle comillas, pero tiene cierto toque comunista. Pues esa cláusula la eliminó, es decir, adaptó su partido, hizo un partido absolutamente moderno, y cogiendo una parte del credo del Partido Conservador. En economía, él veía con buenos ojos el libre comercio, no lo veía como un ogro al que derrotar, pero bueno, pues desde el 97 ganó las primeras elecciones hasta el 2007, los Tories, los conservadores, estuvieron en la oposición, y no solamente eso, sino que estaban un poco vacíos de discurso. Dicho con otras palabras, si les había quitado parte de las ideas que ellos habían promocionado, ¿en qué se centraron? Bueno, en esta época en la que los Tories están en la oposición a la tercera vía de Blair, al nuevo laborismo de Blair, Europa es el elemento con el que buscan distinguirse de ese laborismo. Y es un mensaje el que lanzan sobre Europa ciertamente catastrofista. Los euroescépticos, que habían jugado un papel fundamental a la hora de retrasar la aprobación del Tratado de Maastricht y que habían condicionado el último gobierno de John Major, que fue sucesor de Thatcher, toman el partido a través de varios liderazgos. El primero fue William Harvey, después fue Duncan Smith y Michael Howard. Bueno, estos tres líderes, Duncan Smith nunca llegó a competir contra Blair. Todos ellos fueron barridos electoralmente con mayorías absolutas por el Partido Laborista, por el partido de Tony Blair. En esos momentos el Partido Conservador era un partido bastante gris, y ya digo, en el tema de Europa lanzaba un mensaje apocalíptico, un mensaje muy catastrofista, que se podía resumir en que Europa va a fagocitar a las naciones que la integran, vamos a desaparecer como Estado, se va a crear un superestado europeo. De hecho, por ejemplo, la campaña para las elecciones generales de 2001 en Reino Unido, los conservadores se presentaron en las mismas con el lema de Keep the Power, mantén la libertad. Se presentaban como los adalides de ese autogobierno, de esa independencia nacional británica. Lo estamos viendo ahora con el núcleo duro del gobierno de Theresa May. Es decir, que estas ideas, como ustedes ven, no han aparecido a partir de 2016, sino que estaban ya presentes en el partido. Bueno, todo eso se tradujo en una serie de derrotas electorales consecutivas. Ya digo, tres, lo nunca visto, que los laboristas nunca habían ganado dos veces consecutivas en Reino Unido. Es decir, y sin embargo con Blair ganaron 97, 2001, 2005. Estuvieron hasta 2010 en el gobierno. La etiqueta del partido natural del gobierno, que siempre se había dado al Partido Conservador, pasó a manos del Partido Laborista. Los Tories tenían que hacer algo. Bueno, y el primer paso para esa recuperación está vinculado, pues, a la figura de que ha sido, pues, su primer ministro y su vida
un poco David Cameron, para lo bueno y para lo malo. Cameron es quizás el político que mejor refleja todas esas contradicciones o todas esas familias o esa incapacidad de poner paz cuando Europa está de por medio que hay dentro del Partido Conservador. Michael Howard pierde las elecciones de 2005 contra Blair. Los sectores vuelven a hacer nuevamente unas elecciones primarias para elegir al candidato. Se presentan varios. Cameron en esa época tenía 40 años. Cameron intenta en todo momento, al contrario que en otras elecciones primarias que había habido en el partido de los años anteriores, que Europa no fuera el tema principal, porque ya había visto dónde les había llevado. Intenta dar una imagen fresca, una imagen modernizadora del partido. Hace que, evidentemente, un partido como el conservador británico, Europa tiene que tocar ese tema. Pero bueno, él hace ciertas promesas que eran bastante fáciles de cumplir y que no tenían un coste en principio excesivo para él. La principal de todas ellas era que, evidentemente, que Reino Unido iba a entrar en el euro, pero eso tampoco no era algo que distinguiera del gobierno laborista, había hecho básicamente lo mismo. Y sobre todo, la promesa más mediática que hace es que él va a sacar al Partido Conservador Británico del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Es una medida, es importante, pero esto no le acarreaba un coste importante, un desgaste importante y efectivamente pudo cumplirla. Cameron pensaba que con este tipo de medidas pues iba a poder aplacar esa división que había dentro de su partido y sobre todo los Tories iban a poder ganar las siguientes elecciones y gobernar y establecer pues una serie de medidas tanto para reformar el partido, modernizarlo, como para modernizar la sociedad británica, porque recordemos, llevamos ya casi 13 años de gobierno laborista. Sin embargo, pues bueno, las elecciones son muy caprichosas y cuando todo el mundo pensaba que en las elecciones de 2010 los conservadores iban a ganar con mayoría absoluta, no fue así. Ganaron, pero necesitaron de un pacto de gobierno. Un pacto que tuvieron que hacerlo con los liberales demócratas, que como ya he comentado antes, es el partido eurófilo por excelencia en Reino Unido. Cameron, durante toda esa campaña electoral, intentó que Europa no tuviera una parte importante en la campaña electoral, fue un tema secundario. Y realmente lo consiguió, pero esto en el medio y corto plazo fue en su contra. Él centró mucho la campaña electoral en la economía, estábamos en plena época de crisis económica, 2008-2010, y proponía a los Tories como buenos gestores de la economía para revertir esta situación. Realmente la escarapela de los Tories como buenos gestores de la economía está más que es solamente conocida y si no, pues, bueno, ahí tienen ustedes cómo cogió Thatcher a Reino Unido en 1979 y cómo lo cogió sin tener enfermo de Europa, lo dejó pues, sin tener las cosas como son. Entonces, bueno, ese background económico de buenos gestores que tenían los Tories lo intentó aprovechar Cameron durante la campaña electoral y lo puso como el gran emblema para ganar las elecciones. Sin embargo, ya digo, no las ganó por mayoría absoluta. Entonces, bueno, ese sector del partido suyo, ese sector euroescéptico, ya digo, muchos de los cuales han mutado en claramente eurófobos, dijeron, no has conseguido la mayoría absoluta porque has sido muy tibio con el tema de Europa. Y aparece una primera crítica importante cuando está en pleno gobierno. Junto a eso, añadimos otro aspecto fundamental, y es que en pleno desarrollo de la crisis económica también hay una crisis importante de la Unión Europea, una crisis que provoca la aparición de una serie de partidos populistas que en el caso del Reino Unido tiene su principal representante en el UKIP, en el Kingdom Independence Party. Este partido va a copar a descontentos hacia la clase política, hacia pues, gente que está en contra del establishment, pero es un partido que tiene una única cuestión en su programa, es un partido anti-Unión Europea. Este no se puede decir que es euroescéptico, es directamente anti-europeo. Su objetivo es sacar al Reino Unido de la Unión Europea y estaba captando muchos votantes laboristas, pero sobre todo estaba captando también votantes Tories. Entonces, bueno, ante esta situación de un UKIP emergente, un UKIP en las elecciones europeas de 2014, por ejemplo, fue la primera fuerza más votada en Reino Unido, generó una situación compleja para Cameron que intentó hacer, pues, utilizar una táctica como la empleada por Harold Wilson en el 75, convocar un referéndum. Lo que pasa es que la ingeniería que hizo, en teoría, o el planteamiento teórico era más complejo. Él en 2013 dice, si gano las elecciones por mayoría absoluta, renegociaré un nuevo tratado o una nueva relación de nuestro país, del Reino Unido, con la Unión Europea y lo someteré a referéndum. Estamos en enero de 2013. En esos momentos, lo que mucha gente pensamos, incluso muchos políticos pensaron que Cameron lo que estaba haciendo era, bueno, como se dice en rugby o en el fútbol, en rugby sobre todo, patada a seguir o despejar el balón. En 2013 era
muy difícil o se tornaba complicado que uno de los dos partidos, o laboristas o conservadores, consiguiesen una mayoría absoluta. Incluso se hablaba de otra vez otro parlamento colgado, como el que había habido en 2010. Bueno, pero Cameron hizo esa promesa, y conforme nos acercamos a 2015, las encuestas no daban un ganador claro. Es decir, con eso no parece que fuese a haber una mayoría absoluta. Sin embargo, el Partido Conservador en 2015 saca la mayoría absoluta. Con lo cual, ya se ha cumplido la primera parte de ese cronograma que había establecido el primer ministro Cameron. Hago un inciso aquí. El Partido Conservador saca mayoría absoluta, pero UKIP, que era el partido que postulaba el abandono de la Unión Europea, obtiene un único diputado. Entonces dirán ustedes, bueno, pues la influencia no es tanta. Sí que lo es. Es el tema del sistema electoral británico, de las circunscripciones. UKIP consiguió 3,5 millones de votos, se tradujeron en un diputado. Hablamos en España de la proporcionalidad, por fíjense ustedes en Reino Unido. Entonces, que esa influencia estaba ahí, esos 3 millones de votos estaban ahí, y luego, evidentemente, fueron captados por partidarios del Brexit en el referendo. Bueno, Cameron gana las elecciones, Ed Miliband, que era su rival por parte del Partido Laborista de élite y demás, y renegocia la relación, consigue un tratado relativamente bueno, más si tenemos en cuenta la situación en la que se encontraba Europa, que todavía no había salido de la crisis, y como hizo Harold Wilson, o sea, rápidamente lo somete a referéndum. El referéndum fue el 23 de junio de 2016. ¿Qué sucede? Que bueno, aunque parece que todo es muy rápido y que en principio David Cameron tendrían todas las de ganar, pues la verdad es que la situación era más compleja de lo que fuera podría parecer. Y es que ese pensamiento, o ese corpus, o ese sentimiento euroescéptico / eurófobo, llevaba muchos años funcionando en el Reino Unido. Llevaba muchos años funcionando a nivel de medios de comunicación, a nivel de partidos políticos y sobre todo a nivel de think tanks, formados por personas, o sea, integrados por intelectuales, por escritores, por profesores de universidad, es decir, gente que tiene un peso específico en la sociedad. Ya tenían un discurso preparado, la crítica a la Unión Europea venía desde mucho antes y estaba muy bien elaborada, con lo cual realmente podemos decir que desde noviembre de 2015, que Cameron comienza a renegociar, hasta el 23 de junio del 2016, pues cuando se llega a Cameron, dispusieron de esos pocos meses, de 9 meses, para invertir algo que ya estaba muy consolidado en Reino Unido. Por eso, aunque la victoria del Brexit fue por muy poca diferencia, no puede calificarse de una sorpresa, sinceramente, porque ya digo, ese pensamiento, ese virus, como comillas, eurófobo, estaba ya proyectado en toda la sociedad. Junto a eso, como vamos a ver, y ustedes han podido comprobar, los que patrocinaron el Brexit, muchos de ellos han reconocido que mintieron. Es decir, aparte de eso, pero utilizaron una serie de eslogans o una serie de argumentos con los cuales era muy fácil llegar a la opinión pública y captar a los indecisos, tanto de izquierdas como de derechas, porque no podemos decir que el Brexit se ganó ganaron los partidos de una derecha ideológica. Hubo muchísimos votantes laboristas de determinadas zonas británicas que votaron por el Brexit. Es decir, es transversal, esa relación con la Unión Europea o esa visión con la Unión Europea es transversal. Entonces, bueno, los partidarios del Brexit dijeron: si nos vamos a Europa, vamos a recuperar la soberanía. Ya digo, es esta visión que tienen de la soberanía propia del siglo XIX, no del siglo XXI. Junto a ello, recordar, en esta etapa, 2015-2016, tuvieron lugar una serie de atentados importantes cometidos por el Daesh, en Bruselas, en París. Bueno, este terrorismo fue instrumentalizado por los partidarios del Brexit para decir que era para responsabilizar a la Unión Europea y sobre todo para proponer soluciones, para que en Reino Unido no hubiese atentados. ¿Qué solución es la que propusieron? Como verán ustedes, absolutamente ineficaz. Cierre absoluto de fronteras. Bueno, el Brexit se consumó. Vimos como el año pasado, año 1 después de la votación del Brexit, Reino Unido sufrió varios atentados, el de Manchester y el de Londres, con lo cual no hay una relación de causa-efecto entre irte de la comunidad y aumentar tu seguridad. Sin embargo, sí que acontecimientos como estos atentados terroristas pues los instrumentalizaron. Bueno, ellos hablaban de prosperidad. Decían, con el dinero que estamos enviando al presupuesto comunitario, si dejamos de formar parte de la UE, ese dinero ya no habrá que enviarlo, lo vamos a poder utilizar en nuestro país, para invertir, pues eso, para potenciar, para desarrollar el estado de bienestar. Y junto a ello, bueno, se apelaba al internacionalismo y lo que señalaba anteriormente, al intergubernamentalismo. Si nos vamos de la Unión Europea, no significa que nos vayamos a convertir en una Corea del Norte aislada de todo el mundo, todo lo contrario.
Somos un país internacionalista, tenemos un tejido de relaciones internacionales muy potente, somos parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está la Commonwealth, que durante esta campaña del referéndum del Brexit fue recuperada por los partidarios del abandono. Tenemos la relación con Estados Unidos, somos su interlocutor privilegiado, es decir, proponían un escenario a nivel internacional bastante atractivo. A pesar de los ataques que solían hacer a la Unión Europea, también solían utilizar la táctica del palo y la zanahoria. Daban un palo, arremetían contra la Unión Europea, pero luego decían, bueno, aunque nos vayamos de Europa, nosotros seguiremos colaborando con el continente, vamos a seguir siendo unos buenos vecinos, tenemos retos comunes, no nos vamos a abandonar. Es decir, se intentaba dulcificar ese discurso. Por parte de los partidarios del Remain de quedarse, pues ya ven ustedes, los argumentos son básicamente los mismos, pero con otra finalidad. Se asocia a la Comunidad Económica Europea y la UE a la prosperidad británica y a la prosperidad de la Unión Europea. Formar parte de la Unión Europea permite al Reino Unido liderar los asuntos internacionales y luego formar parte de la Unión Europea otorga seguridad. Esa seguridad que creían los partidarios del Brexit, que negaba formar parte de la UE, para los Remainers sí que la garantiza. Hay una serie de enemigos o de actores hacia los que el Reino Unido muestra ciertas cautelas, o bastantes cautelas, como son el terrorismo y sobre todo Rusia. ¿Vale? Bueno, pues con esta conjunción de argumentos se presentaron al referéndum y ya digo que la victoria fue para los partidarios del Brexit. Bueno, a partir de ese momento, que esto fue en 2016, como ven ustedes, pues se puede decir que tampoco ha habido. Reino Unido no está en la Unión Europea, pero su sombra vive como un fantasma. Fantasma lo digo en términos metafóricos, no en términos peyorativos. Quiero decir que siempre se sigue hablando de él porque todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a suceder y cómo se va a ir y cuál va a ser esa relación. No obstante, en el corto y medio plazo posterior a la celebración de la consulta, hubo una serie de ideas que son fundamentales. Y es que tanto los dos partidos políticos dijeron Brexit es Brexit, esto no se va a cambiar. Y esa es una idea fundamental que se podía haber dicho. Bueno, hay un sector de la ciudadanía que se da cuenta ahora que votó más con el corazón que con la cabeza. Ha habido determinados dirigentes que han dicho que ellos han mentido, que han dicho que han dado datos inexactos. Vamos a dar otra oportunidad. Ambos, tanto Corbyn como Theresa May y los dos partidos, han señalado que hay consenso en que hay que respetar eso. Se alude a que ese resultado del 23 de junio de 2016 reflejó la voluntad del pueblo. Es decir, se acepta como el espíritu del referéndum. El pueblo ha votado y no nos queda más remedio que aceptarlo. Junto a eso se añade que, bueno, que sea cual sea lo que suceda, que el Reino Unido no va a dar la espalda a Europa con la que comparte valores. Pero bueno, el tema a pesar de que, bueno, que parecía que se había llegado ya a una solución con el Brexit, sin embargo las consecuencias siguieron siendo importantes. En primer lugar, Cameron tuvo que dimitir. Fíjense ustedes qué contradicción. La persona que quería modernizar al Partido Conservador británico, la persona que consigue una mayoría absoluta después de mucho tiempo en 2015, pues expresa ese virus en su partido que se llama Europa y yo creo que en una acción que le honra dimitió después de haber perdido el referéndum. Y recuerden, Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, su propio partido le sometió a una moción de confianza. Bueno, querían quitar. Lo que pasa es que no había ningún candidato también por el sistema de votación interna que tiene el laborismo. Porque Corbyn pertenece a esa izquierda laborista a la que he ido aludiendo a lo largo de la conferencia, que no es especialmente eurofila y podríamos decir que es euroescéptica. De hecho, se acusaba a Corbyn de no haberse implicado en el referéndum a favor del Remain y que para Corbyn el Brexit pues no había sido una solución, no le parecía mal. Entonces aprovecharon eso para someterlo a una moción de confianza. ¿Qué sucede? Que en esa moción de confianza, a la hora de elegir un nuevo líder, no votaban única y exclusivamente los parlamentarios, sino que votan los afiliados al Partido Laborista. Y en este momento, las bases laboristas pues les gusta un discurso como el de Corbyn, que está muy orientado a la izquierda. No es el laborismo que pudo tener Gordon Brown y muchísimo menos el de Tony Blair. Es un laborismo populista. ¿Vale? Entonces, bueno, aún así ya digo, como ven, las consecuencias fueron para los dos partidos políticos. A nivel del Partido Conservador, bueno, pues hubo un cambio inmediato de primera ministra y ahí también se volvió a observar
la importancia que tenía Europa. Hubo dos candidatas al final, dos mujeres, Andrea Leadsom y la actual primera ministra, Theresa May. Andrea Leadsom era absolutamente euroescéptica y votó a favor del Brexit. Sin embargo, May, que había sido ministra de Interior con Cameron, sí que votó por seguir en la Unión Europea. Entonces, se interpretó el hecho de que fuera elegida Theresa May como una forma de enviar a negociar a Bruselas no a la línea dura del partido, sino a alguien que representaba, digamos, un cameronismo sin David Cameron, alguien con un espíritu más suave, más blando, más negociador. Pues bueno, si esa era la intención, con el paso del tiempo se ha visto que la línea dura del partido, los partidarios del Brexit duro, donde estaría Boris Johnson, donde estaría Liam Fox, donde estarían David Davis, son los que controlan el mensaje del partido. Y esa supuesta tendencia de Theresa May a intentar hacer la negociación, pues se ha visto asumida por los defensores de lo que se denomina el Brexit duro, que básicamente se traduce en que los que hablan de Brexit duro hablan de que el Reino Unido fuera de la Unión Europea ha recuperado su independencia, ha recuperado su autogobierno, y ese voto que les dio el pueblo el 23 de junio significa que es un voto para que las leyes en el Reino Unido las haga el Parlamento británico sin ningún tipo de intromisión, para que los acuerdos comerciales los firme el Reino Unido con quien quiera, sin ningún tipo de intromisión ni de la Comisión Europea ni de la Unión Europea. Y sobre todo para que en el tema de las fronteras pueda determinar quién entra en Reino Unido y quién no entra en Reino Unido. Es decir, ese mensaje del cual en un principio Theresa May estaba alejada es el que en estos momentos ella se está patrocinando, no sabemos si motu propio o por la influencia de su gabinete. Bueno, a día de hoy lo cierto es que no se han conseguido avances significativos. Simplemente lo único que se está observando es la división que hay en la política británica, una división que ya digo afecta al partido conservador. Dentro del laborismo estamos observando, bueno, pues que giros que se acercan hacia posturas más eurófilas que las que habían tenido hace un par de años. Por ejemplo, hace 2 semanas, por menos 2 semanas, Jeremy Corbyn dijo que era partidario de que el Reino Unido formara parte de la Unión Aduanera, algo que rechaza el gobierno británico, porque eso significa que su capacidad para firmar tratados comerciales estaría limitada, no sería ilimitada como ellos proponen, pero no se ha producido unos avances significativos. La única, cosa que no sé si se puede establecer una relación de causa-efecto importante que ha generado el Brexit es que la demanda de Escocia a nivel de separatismo en Escocia ha perdido fuerza tanto en el Parlamento de Edimburgo como los representantes que tiene el nacionalismo escocés en Londres. En las elecciones de 2015, en las que Cameron saca la mayoría absoluta, el nacionalismo escocés consigue 56 diputados sobre 59 posibles en Escocia, algo histórico. Sin embargo, en las pasadas elecciones de 2017, con las cuales Theresa May intentó consolidarse o hacer que ese discurso del Brexit duro dotarlo de una mayoría absoluta, algo bajo el punto de vista absurdo, porque ella ya disponía de una mayoría absoluta, no necesitaba convocar elecciones, lo hizo, y ya vieron ustedes que no consigue la mayoría absoluta y que depende de un partido irlandés para gobernar. Bueno, pues el nacionalismo escocés sí que experimentó un retroceso en 2017, no un retroceso de quedarse en pocos diputados, porque tienen 30 y tantos, pero sí que un retroceso significativo. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que esa tendencia o esa que tienen los nacionalismos periféricos a la demanda permanente, a la exigencia permanente y a, entre comillas, a no conformarse, ha quedado un tanto limitada. Es decir, que la opción de un segundo referendo, que ya tenían ya barajada los escoceses, de sacar adelante lo antes posible, porque el nacionalismo escocés votó a favor de quedarse en la Unión Europea y a utilizar la carta eurófila para exigir un nuevo referendo, como lo vio en 2014, en estos momentos está un tanto matizada. No digo que haya desaparecido de la agenda del nacionalismo escocés, ni muchísimo menos, porque el otro día habló la primera ministra de Sturgeon y dijo que sí que están estudiando, bueno, sacar un documento ahora, pero ya no te lo están fijando en una fecha concreta. Vamos a comenzar la fecha, ha quedado un poco soterrado o la demanda o la posibilidad de que se lleve a llevar a cabo un segundo referendo, no tanto por lo que diga el Partido Nacionalista Escocés, sino porque el independentismo en Escocia ha bajado un poco en sus porcentajes. Quizás puede deberse a que en una época de inestabilidad, en una época más que inestabilidad, de incertidumbre, hombre, vamos a solucionar primero lo que pasa con el Brexit y luego ya decidimos si convocamos un segundo referendo. Es lo que puede estar pensando el votante escocés. Ese quizás sea el elemento principal o la ganancia principal
por lo más positivo que está aconteciendo en el gobierno de Theresa May, que bueno, que los conservadores son una segunda fuerza en el Parlamento de Edimburgo, pero realmente es una ganancia muy escasa, en el sentido de que en 2015 disponía de una mayoría absoluta. La situación económica en el Reino Unido había mejorado muchísimo, fue una de las razones por las que ganan los conservadores, y sin embargo ahora, bueno, pues los interrogantes es lo que predomina en el país. Interrogantes cada vez más evidentes. Ellos hablaban de que uno de los asideros de ese Reino Unido post-Brexit sería Estados Unidos y sería la OTAN, pero fíjense ustedes, en Estados Unidos ha ganado Donald Trump, que no muestra que en su agenda política Europa tiene una relevancia especial, y sobre todo que en el tema de la OTAN lo que está diciendo es que los europeos tienen que pagar su propia defensa. Igual, con el tema de las amenazas a la seguridad británica, una de las principales que se considera en el Reino Unido es Rusia y Putin. En la agenda de Estados Unidos, pues a lo mejor no está claro que sea Rusia una amenaza para la seguridad, con lo cual, ya digo, después de 2016, lo que se ha puesto de manifiesto en el Reino Unido es que los interrogantes y lo que existían antes se han visto multiplicados, y que la situación, bueno, pues ha generado una incertidumbre importante, y cómo se va a resolver, pues es bastante complicado, en el sentido de que, ya digo, en los últimos tiempos lo que están aconteciendo son voces cada vez más mayoritarias de representantes de la sociedad civil que están pidiendo no ya que el acuerdo final que se llegue con la Unión Europea se someta a votación en el Parlamento, sino que se someta a un segundo referendo. La primera ministra lo ha descartado, que se lleve a cabo un segundo referendo. Pero ya digo, está todo por dilucidar, y cada mes, cada semana que pasa, bueno, pues las noticias son nuevas. Junto a eso también, en contra de los británicos ha ido que, si bien ellos cuando encargaron todo el tema del Brexit, con la propuesta de referendo en 2013, cuando la anunció David Cameron, era una época en la que Europa atravesaba una crisis importante, crisis económica, con los rescates, crisis social, con el tema de los refugiados. Hoy en día la situación ha mejorado, no digo que sea para las campanas del pueblo, pero ha mejorado bastante, y se está viendo en las negociaciones. Hay consenso, hay unidad en los 27 cuando tienen que negociar con el Reino Unido. No hay voces aisladas, no hay partidos, no hay países disidentes. Se pensaba que el Brexit iba a generar un efecto contagio, en particular entre los países del este de Europa, donde las raíces euroescépticas son importantes. Pues tampoco se ha visto que haya una relación de causa-efecto. Sí que ha aumentado el populismo, porque el populismo ya estaba en Europa, ya estaba con Syriza, ya estaba con España, con Podemos, y se ha visto en Italia con el movimiento de las 5 estrellas. Quiero decir, que no se ha incentivado el que haya habido otros partidos políticos con opciones de ganar algunas elecciones nacionales que llevarán en su programa el abandono de la Unión Europea. El caso más cercano pudo haber sido Marine Le Pen en Francia, pero perdió, con lo cual, bueno, pues el Reino Unido está en estos momentos en una situación de aislamiento, que no se sabe cuál va a ser su futuro. El mensaje que lanza el gobierno intenta, claro, invitar al optimismo a los británicos, hablando acerca del poderío de la nación, de la trayectoria histórica de la nación, pero claro, la gente va a querer soluciones. Yo creo que esto es un tema que va para largo. Son las 9:10, digo que me he pasado. Si tenéis alguna pregunta, o si no, lo dejamos sobre. Igual que comentó mi compañero anteriormente, yo voy a subir el PowerPoint y unos textos a la plataforma. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?
Y entonces es como ese bote de... Mañana nos tenemos que funeral. Ya sabiendo. Nos echaréis de menos, me imagino. Ya no, voy a llamar a su Bueno, el próximo día no sé qué. Gracias, hasta luego. Sí. Entonces esto...